Comenzamos con la clase de sanidad animal. Vamos a ver hoy lo que es la bioseguridad animal en Nuevo León. Sabemos que la bioseguridad en Nuevo León, ha dado una definición que, pues, en todo esto asume algo esencial, por así decirlo, este, y es para proteger lo que viene siendo la salud de los animales, asimismo a las personas y la economía regional. Que, pues, entre estas 3 cosas se puede dar un conjunto, o se da más bien un conjunto de hechos que benefician lo que viene siendo, la economía grupal, que muchas veces tenemos a tener o se tiende a tener lo que vienen siendo ciertos problemas por el hecho de no tener coordinada esta tipo de de cuestiones y que, pues, a final de cuentas es algo que nos beneficia a todos y nos, implementa, lo que viene siendo una protección a la tanto a la economía como a cuestiones ya más personales, podríamos decirlo, cuestiones inclusive salubres, que, pues, sabemos que, em anteriormente, se tenía o se tendían a tener problemas en esta área y que, pues, a final de cuentas, y actualmente podemos decir que se ha librado o se ha tratado de hacer un esfuerzo para librar lo que vienen siendo de enfermedades todo eh, pues, cuestionamiento. También sabemos que el crecimiento del sector agropecuario en Nuevo León nos ha traído lo que vienen siendo ciertos beneficios económicos, pero también mayores riesgos sanitarios. Cada nueva granja o ampliación de instalaciones, pues nos representa siempre lo que viene siendo un posible punto de entrada de patógenos en lo que viene siendo el área de crecimiento. Pero asimismo, como nos viene trayendo esto, también nos viene a traer cuestiones más, por así decirlo, adversas. No sé, simplemente podríamos decir que cuando se entra un patógeno que no queremos dentro de alguna de estas áreas, podemos decir sinceramente que vamos a tener lo que vienen siendo pérdidas de una índole inclusive millonaria y que pues por ende estas cuestiones nos dan o nos otorgan lo que vienen siendo ciertos perspectivas, por así decirlo, que pues no nos dan un favorecimiento a estas pues escalas, por así decirlo. También se puede decir que es muy importante enfatizar lo que viene siendo la importancia de adaptar las medidas del tamaño y los recursos de vehículo de cada productor. ¿Por qué quiere decir esto? Porque pues anteriormente los recursos en ciertas áreas podrían decir que eran muy limitados y que pues de estas limitaciones nos otorgaban lo que eran siendo ciertas pues desistimientos y que pues a final de cuentas también nos daba o nos ameritaba a dar entrada a lo que venían siendo ciertos precursores y que pues actualmente quieren ser erradicados o quieren ser anulados mediante lo que vienen siendo ciertas escalas de progreso continuo. También este progreso continuo nos da que pues se pueden obtener o se pueden hacer mediante ciertas similitudes o ciertas cuestiones que nos otorguen ¿cómo se podría decir? Un nuevo emprendimiento en la sociedad, que pues a final de cuentas estos emprendimientos sociales, nos podrían dar o nos podrían afectar lo que vienen siendo ciertas pues cuestiones de índole social, de índole económico, inclusive de tal vez discusiones dentro de lo que vienen siendo todas estas replicaciones y demás. Este, a pesar de eso, sabemos que cada peso invertido, lo que viene siendo una infraestructura, capacitación, protocolos de todo esto, se traduce en lo que vienen siendo eh, una cadena productiva más segura y que a final de cuentas estas cadenas productivas nos van a dar entrada o nos van a dar un comienzo a tener lo que vienen siendo tal vez un mayor auge entre los simples comercios y demás, que pues no está de más el tener siempre un auge comercial, al contrario, es una índole muy buena porque la aplicación de esta puede dar pauta o puede dar entrada a ciertas especificaciones, así mismo como puede dar lo que viene siendo.
prioridades a ejercer o a tener un mayor, progreso social. Después de esto, sabemos que, pues, la definición de bioseguridad, como en sí lo dice, según la OIE, está entendida en lo que vienen siendo, conjuntos de medidas que incluyen la infraestructura, protocolos y prácticas preventivas. Todo esto está concebido para lo que viene siendo, en México, que, pues, sabemos que, pues, su definición en sí es el ingreso de las instalaciones de la región, de los arcos de infección y que, pues, sabemos que los productores de caprinos en la zona periurbana de Monterrey también nos dan al aislar a los animales nuevos cada 30 días, que, pues, ponen en práctica uno de los principios básicos. También, ciertas instituciones estudiantiles nos promueven que estas cuarentenas como estándares para evitar lo que viene siendo la introducción de brucela, meliotisis en hatos sanos, nos da que tienen un contexto bovino que te da un uso de Rolovius, que es un sistema de desinfección de ruedas de camiones que ha demostrado reducir lo que viene siendo la circulación de patógenos transmitidos por requerir grandes inversiones. Y pues podemos también con esto decir que la bioseguridad no es solamente teoría, sino también prácticas concretas que en cada rancho, en cada granja, se tienen que poner en práctica. El hecho del por qué se tienen que poner en práctica en cada lugar establecido, por así decirlo, es por una razón muy simple, porque queremos tener dado por seguro, por así decirlo, que no vamos a tener lo que vienen siendo ciertos errores humanos, como el dejar pasar lo que vienen siendo patógenos, que pues para una región a veces, tal vez para ciertas regiones no implican lo que vienen siendo grandes pérdidas. Tal vez serían pérdidas mínimas porque se tiene con la más alta tecnología, si se detecta lo que vienen siendo estos patógenos, se eliminan, pero hay lugares en donde particularmente se podría decir que se tienden a tener una propagación más intensa por el hecho de que pues simplemente no se tienen las cuestiones económicas dadas al 100% y que pues muchas de estas veces también se puede otorgar o se puede tener lo que vienen siendo ciertos estatutos que pues nos marquen o nos, por así decirlo, nos inicie ciertos periodos de propagación masiva y que pues a final de cuentas también podemos decir que existen ciertos riesgos y vías de transmisión. Aquí presentaremos lo que vienen siendo los 5 pilares fundamentales de la bioseguridad. La bioexclusión, compartimentación, biocontención, bioprevención y biopreservación. Cada uno de estos elementos es clave para estructurar lo que viene siendo un programa integral en ciertos estándares que nos difunde que entre productores aliados, cuestiones estudiantiles y demás, se puede hacer un conjunto para la erradicación de este tipo de patógenos, que pues anteriormente podríamos decir que se presentaban de una manera muy habitual. ¿Por qué? Porque el tener una conjugación, por así decirlo, que no estuviera bien estructurada para llevar a cabo ciertas cuestiones, nos daba entrada o nos daba simplemente el hecho de poder tener lo que vienen siendo ciertos estándares o ciertos estatutos que abrían lo que venían siendo compuertas a enfermedades que pues anteriormente ya están erradicadas y que pues posteriormente con este tipo de rúbricas, por así decirlo, se podía tener o se hacía lo que venían siendo este em, pues factores de más implementación o cuestiones que no nos beneficiaran en todo esto. Sin embargo, también con esto podemos decir que la bioexclusión nos busca impedir lo que viene siendo la entrada de patógenos en las granjas tecnificadas como un ejemplo Cadereyta, que instalan mallas perimetrales y ha sido efectivo para evitar el ingreso de aves silvestres portadoras de un virus abierto. También la compartimentación se ocupa de limitar la propagación interna. Separar los lotes de bovino en corrales distintos evita que un brote en un rebaño alcance el resto. La biocontención
orientada nos da que impedir la diseminación externa incluye protocolos de manejo de agua y residuos y que también el uso de biodigestores en ganancias lecheras ha reducido significativamente la carga de salmonela en suelos aledaños. Y con esto pasamos a lo que vienen siendo la prevención, que agrupa lo que vienen siendo la bioprevención, que viene siendo lo que agrupa medidas profilácticas como la vacunación y los tratamientos antiparasitarios, y que también en Nuevo León las campañas de vacunación contra la fiebre porcina clásica han mantenido libre de esta enfermedad a varias granjas familiares. Y por último, la biopreservación. En la biopreservación podemos decir que se garantiza que las medidas se mantengan en cuanto a tiempo para capacitar al personal y documentar cada paso en registros sanitarios y asegura la continuidad de los protocolos. Aún así, cuando cambie lo que viene siendo el equipo del trabajo, este, nos dan que al reflexionar sobre estos pilares, comprendemos que la biodiversidad en un sistema vivo nos exige atención constante y actualización para enfrentar nuevos retos sanitarios. Asimismo, como el enfoque One Health nos subraya que la interdependencia entre la salud animal, humana y ambiental en Nuevo León te da la detección temprana de influencia aviar en granjas avícolas, protegiendo a comunidades rurales y que evita potenciadores de zoonosis. La colaboración entre veterinarios, médicos y especialistas en el medio ambiente nos promueve lo que vienen siendo el hecho estudiantil, que pues en el medio ambiente eh, trata de buscar lo que vienen siendo soluciones innovadoras que reducen los riesgos sanitarios. Asimismo, el enfoque integral nos invita a pensar más allá de la granja, la calidad del agua, la gestión de residuos y el control de vectores influyendo tanto a la producción como a la salud de las personas y que conviven con los animales. Y con esto, el One Health no es solo un concepto abstracto, sino una práctica cotidiana que refuerza la resiliencia sanitaria de la región. Con esto pasamos a lo que vienen siendo medidas preventivas en producción animal. No, pasaremos a patógenos prevalentes. Disculpa, es que no se cambiaba la diapositiva. Los patógenos prevalentes, sabemos que en todo esto son, o por así decirlo, ciertos cuestionamientos que se dan en ciertas regiones, como lentivirus, que en pequeños rumiantes y Brucella melitosis en caprinos, estos agentes afectan lo que viene siendo directamente la productividad y la salud pública. Como sabemos en todo esto, y lo hemos estado mencionando en distintas ocasiones, lo que se trata de hacer en este tipo de cuestiones es, es el alejar lo que vienen siendo la propagación de estos pues instintos. ¿Por qué? Porque al tener una propagación masiva podemos decir meramente que vamos a tener lo que vienen siendo ciertas índoles que nos van a atacar o nos van a introducir portadores de lo que vienen siendo ciertas enfermedades y que a final de cuentas lo que queremos reducir con todo esto es este tipo de atricados que pues si bien no son bien aceptados en cuanto a al conjunto de erradicación de enfermedades, podemos decir también que se tienden o se tiende a tener a veces ciertas predelimitaciones que conllevan o que nos hacen conllevar a lo que vienen siendo el prevalecer o el anular ciertos, pues por así decirlo, conceptos. Porque en todo esto es muy importante esto, porque el simplemente hecho de tener un protocolo activo nos puede poner en marcha que pues la forma de todo esto nos puede identificar lo que viene siendo la diferencia entre patógenos y una capacitación técnica o un muestreo y diagnóstico para actuar con rapidez nos va a hacer que nuestros, por así decirlo, cuestionamientos no no ayuden, o bueno, no te, por así decirlo, no te tengan
que frenar y al contrario de esto te tengan que impulsar lo que vienen siendo ciertas cuestionamientos en todo esto. Y que pues a final de cuentas también nos da entrada o nos da un beneficio a tener o a atender que hacer lo que, lo que vienen siendo estas, pues por así decirlo, preselecciones o precuestiones que pues nos ayuden a implementar esto. Después de esto, podemos decir que eh, la tuberculosis bovina te da que separar a los animales enfermos a reducir la incidencia de granjas en lo que vienen siendo sectores como la Huasteca, en San Luis Potosí, y que el comercio intenso con Estados Unidos nos da que los protocolos de cuarentena y certificación sanitaria se han reforzado en puntos de salida a ganado. También las medidas preventivas en producción animal se ilustran con tres ejemplos, que son control de ingreso, protocolos sanitarios, capacitación implementaria, cuarentenas de 30 a 60 días en animales nuevos y es práctica estándar en las granjas familiares de Montemorelos, que son un ejemplo en cuanto a la crianza de lo que vienen siendo bovinos y demás. ¿Por qué son un ejemplo en todo esto? Por el simplemente hecho de que muchas veces se tiende a tener o se tiende a residenciar, por así decirlo, ciertas partitudes de lo que vienen siendo estos índices y que pues al final de cuentas no nos dan lo que vienen siendo ciertos rubios de beneficio, al contrario, nos dan problemas en cuanto a a la cuestión de poder llevar a cabo ciertas implementaciones de nuestros patrones y demás. Sabemos que asimismo estos patrones nos dan o nos integran ciertos factores que pueden reingresar lo que vienen siendo las enfermedades y anular lo que vienen siendo las buenas prácticas. Que pues a final de cuentas muchas veces este tipo de cuestionamientos no queremos tenerlos por el mero hecho de que, pues, si se tienden a tener estas cuestiones de volver a reinsertar lo que viene siendo un virus y volver a reintentarlo y a reintentarlo y a reintentarlo, podemos tener lo que vienen siendo problemas en cuanto a nuestras producciones. Tal vez para un gran ganadero no sea un problema porque pues la erradicación va a ser inmediata, pero para una persona que depende mucho de este tipo de cuidados de otros productores, va a ser un riesgo biológico en gran medida, pues, exponencial y que, pues, últimamente o los últimos cuestionamientos que se tendría de esta índole nos podría dar problemas de, asimismo, producciones o cuestiones que enajenen este tipo de, pues, de función y que, pues, lo que queremos evitar con todo esto es que, pues, se nos dé o se nos integre este, una, una cuestión de erradicación, que pues asimismo las cuestiones o los fomentos que se dan aquí de una buena manera, por así decirlo, no sean tomados o no sean, eh, pues por así decirlo, eh, adquiridos y que pues a final de cuentas nos integre. No es una cuestión plural, una cuestión que esté simplificada y que ayude a los demás en cuanto a las producciones, en cuanto a las cuestiones, y que pues a final de cuentas, este tipo de argumentaciones, por así decirlo, no nos den problemas, sino al contrario, nos dé beneficios. Y después de esto, pasamos a lo que vienen siendo las medidas preventivas.
que en cuanto a la producción animal se ilustra con tres ejes, que es lo que les estaba diciendo. El registro detallado de entradas y salidas, así como los certificados sanitarios, permiten trazar el historial sanitario de cada lote, reduciendo la incertidumbre ante brotes. Y los protocolos de desinfección, que incluyen arcos químicos y redovolutorios, protegen las instalaciones de ingreso de patógenos transportados por vehículos, que muchas veces los vehículos son uno de los principales portadores en todo esto. Y que pues a final de cuentas lo que se trata de hacer en el suministro en estas áreas es anularlos o erradicarlos básicamente, pues es muy importante esto. Después de esto pasamos a que los programas de limpieza calendarizados establecen rutinas de descontaminación que mantienen las instalaciones seguras en cuanto a la formación continua del personal y garantiza lo que vienen siendo que todos comprendan la vigilancia epidemiológica activa. Mediante inspecciones periódicas nos detecta que anomalías antes de que se conviertan en brotes o los registros sanitarios en sí actualizados documenten el cumplimiento de lo que vienen siendo protocolos y facilita las auditorías extremas. También los análisis de laboratorio realizados en colaboración con la Universidad Ciudadana, nos respalda la toma de decisiones con datos confiables. Que esto es muy importante tener a la alza porque estamos teniendo que en nuestra institución se da una alta demanda o se da una cuestión que nos ayude a la erradicación de estas, pues por así decirlo, cuestiones de fluctuación en cuanto a ciertos cuestionamientos y que pues a final de cuentas, em, que pues a final de cuentas es muy importante también pues por el mero hecho de que pues, muchas veces se trata de imponer o se trata de tener ciertas regulaciones y que pues no se ha podido tener por distintas eh, atenuantes, por así decirlo, y que a final de cuentas también lo que muchas veces afecta este tipo de resoluciones, como los estaba mencionando, es que pues el no llevar un control sanitario nos va a meter en problemas realmente de una índole pues muy sumaria y que pues también todo esto nos dé ingreso a diferentes, por así decirlo, cuestiones y que pues nos dé una larga espera en cuanto a resoluciones sanitarias. Ah, también, pues la vigilancia epidemiológica es una clave activa en todo esto mediante las inspecciones periódicas detectadas y que pues anomalías antes de que se conviertan en brotes te da que los registros sanitarios actualizados nos documentan el cumplimiento de los protocolos y facilita las auditorías extremas. También la gestión de residuos biológicos a través de incineradoras o compostaje controlado evita lo que viene siendo la acumulación de agentes patógenos en los alrededores de la granja. Y con todo esto, también vamos a pasar a lo que viene siendo el marco legal estatal. Un momento, por favor. Pasamos a la normativa de bienestar en lo que viene siendo Nuevo León y sabemos que el marco estatal te plasma lo que viene siendo que la Ley de Protección y Bienestar Animal de Nuevo León establece sanciones hasta de 10.000 UMAS para infracciones graves en materia de bioseguridad. Este instrumento normativo obliga a los productores a adoptar medidas mínimas de prevención y los programas estatales de capacitación han beneficiado a más de 1.200 productores entre el 2023 y 2022. Difundiendo estas buenas prácticas de bioseguridad han reducido brotes de explotación en la región. Muchas veces lo que se tenía anteriormente cuestionado en todo esto eran las formas que se llevaban las medidas de bioseguridad, porque si bien estas medidas eran tomadas de una forma muy a la ligera por ciertos productores que no tenían lo que venían siendo la presión, por así decirlo, de tener
o de poder pensar en una sanción, también se tenía una ligereza en cuanto a la partitud o a la parteriedad de todo esto, por el mero y simple hecho de que como no se tenía una sanción legal, penada plenamente, por así decirlo, se podía decir que teníamos una libertad, este, pues sin especificar, pero una libertad total para llevar a cabo nuestros, por así decirlo, em, cuestiones productoras y que pues a final de cuentas estas cuestiones nos metieron lo que venían siendo muchos problemas en cuanto a cuestiones muy básicas como lo que venían siendo la bioseguridad, que pues actualmente está muy regulada, pero en ese momento no se tenía una regulación extrema, se tenía una regulación que era tomada más a la ligera, cuestiones más, por así decirlas, fácil para poder aprobar lo que venían siendo las inspecciones y que a final de cuentas nos presentaba lo que venía siendo un, por así decirlo, foco de infección, pues un poco grave porque pues este, si teníamos una cuestión de bioseguridad latente en todo esto, con estas cuestiones tomadas muy a la ligera, podríamos decir que ya no teníamos o carecíamos de estos impactos. Entonces, ¿qué se trató de hacer con estas cuestiones? Bueno, trató de hacer en gran medida un cumplimiento máximo en cuanto a la exponencial ley. Y que pues a final de cuentas ayudó a este tipo de productores que les estoy mencionando, que en ellos no son los productores a gran medida o a gran escala, em, por así decirlo, sumatoria, que puede no ser una empresa o cuestiones por el estilo. No, no, no. Son productores menores, por así decirlo, con un rango de capacidad mucho más pequeño, mucho más, em, ¿cómo podríamos eh, mucho más, un rango más, por así decirlo, em, un rango más medido? ¿Por qué? Porque ellos carecen de lo que vienen siendo ciertos criterios económicos que, pues, no sé, vamos a ponerlo ejemplo, una productora a gran escala, una empresa tiende a tener. Una productora a baja escala, como lo que viene siendo vamos a ponerlo, un productor mínimo, que ¿cómo podemos decir que es un productor mínimo? Pues es un productor que tal vez no tiene los insumos como una empresa que pues si le llega a afectar alguno de estos insumos, por así decirlo, pueden cubrirlo de una manera rápida, tanto monetariamente para tener lo que vienen siendo programas de salud latente al mil por mil, como cuestiones ya más elaboradas en ciertos casos que podríamos decir serían una erradicación eficiente de estos insumos, que pues a final de cuentas, aunque se tenga esta, por así decirlo, realización económica, podemos decir que no están al 100% exentos de tener problemas en cuanto a sus producciones. Entonces, siempre se trata de mantener lo que viene siendo una baja tasa, simplemente de lo que vienen siendo cuestiones, por así decirlo, eh, desde cuestiones médicas hasta cuestiones salubres dentro de estas instituciones, porque pues imagínense, si una persona que puede costearse lo que vienen siendo este tipo de incidentes tiende a tener problemas económicos cuando sucede, que es cuando se dan las fluctuaciones en el mercado. Ahora imagínense una persona que básicamente no puede darse el lujo de estar perdiendo lo que viene siendo producción, dinero, métodos, momentos, y que todo esto para ellos sea un impacto tan grande que estén perdiendo inclusive lo que viene siendo un patrimonio seguro. Entonces, con este tipo de fluctuaciones o de cuestiones laborales, se tiende a siempre tener el mercado.
el tener un aseguramiento por parte de alguna institución donde se va a cubrir lo que vienen siendo sus impactos económicos y que asimismo va a tener lo que vienen siendo ciertas cuestiones de, ¿cómo podremos decirlo? De sobranza técnica, o sea, que no se va a tener un problema en cuanto a la producción y que pues a final de cuentas esto es muy importante por el mero hecho de que si se tiende a tener una de estas cuestiones se tenga o se provenga a tener lo que viene siendo un respaldo por parte de alguna autoridad, de alguna fuente que pueda dar seguridad en que si llega a pasar una contingencia, se va a tener el apoyo no sé, simplemente por parte del gobierno para dar fin a lo que vienen siendo estas cadenas de reproducción viral. Y que pues es también muy importante el siempre tener a la alta o el siempre tener vigente que pues a veces se cometen ciertos errores en todo esto y que se tratan de erradicar. Simplemente a veces no se da un aviso previo o no se hacen las medidas contingentes que se deben de tener y ahí es cuando entra lo que vienen siendo ciertas implementaciones por parte de las diferentes instituciones que pueden hacer y pueden guardar lo que vienen siendo ciertas producciones y ayudas gubernamentales. Y que pues a final de cuentas esto es muy importante por el mero hecho también de que si se tienden a tener o si se tiende a tener estas cuestiones a la alza, podamos tener a la baja lo que vienen siendo ciertas producciones o ciertas, ¿cómo podríamos decirlo? Ciertas eh, cuestiones que pueden ser erradicadas de una manera muy fácil, simplemente dando aviso, cumpliendo las medidas de seguridad, haciendo lo que vienen siendo las cuarentenas predichas por estas mismas y que pues a final de cuentas también nos puedan dar o nos puedan otorgar este, algún impacto social en todo esto, que pues sabemos que los impactos sociales muchas veces van de la mano de lo que vienen siendo la voz de diferentes recolectores, de diferentes eh, hechos y que pues no está de más siempre dar o siempre pedir explicaciones por parte de. Y que pues muchas veces o muchas de estas cuestiones también son rúbricas que pueden cambiar lo que vienen siendo ciertos factores en toda esta realización. Y que con esto también queramos dar o se quiera dar un aviso centralizado a todos de que pues muchas veces se quiere dar una ayuda concluyente o influyente para pues no tener problemas a futuro. ¿Qué es lo más factible en todo esto? Yo creo que el siempre estar al margen y siempre estar prediciendo lo que viene dando el futuro, como por ejemplo, si se denota que va a brotar algún brote dentro de estas pues, cuestiones, dar aviso de una manera muy local o de una manera muy nacional, que pues se puede estar cometiendo una falta en cuanto a la sanidad por parte de ciertas cuestiones y que pues se puede presentar lo que viene siendo ciertos virus y todo esto. Y esto nos va a dar entrada a tener una reciprocidad o una cuestión de, de por así decirlo, de una índole económica que pues nos beneficie y no nos afecte. Y ya con esto damos por finalizado lo que viene siendo este tema. ¿Por qué? Porque pues ya terminamos. Fue una buena clase, este, en todo esto, porque pues sabemos que es un tema muy variado, pero pues así como es muy variado, también es un tema que nos mete lo que vienen siendo ciertos impactos en cuanto a nuestras cuestiones más ambiguas. Y como conclusión en todo esto, puedo decir que resaltar la bioseguridad como inversión estratégica
donde cada peso invertido representa un ahorro de 4 o 7 pesos en un futuro en pérdidas y tratamientos, nos puede decir que la capacitación continua y la construcción de una cultura preventiva son ejes para transitar de un enfoque reactivo a un proactivo y que la propuesta de desarrollar guías específicas y tecnologías de bajo costo adaptadas a pequeños productores refleja lo que viene siendo un compromiso que nos garantice la equidad de sostenibilidad. Con esto, damos por finalizado esta, esta clase. Me encantó impartirla. Muchas gracias por estar presentes y por estar escuchando lo que viene siendo el tema. Espero y nos veamos en la siguiente clase, chicos. Que tengan un excelente día. Hasta luego.